Vamos a dar la bienvenida a Pedro Luis Castellanos, un médico de origen venezolano. Sí, Estábamos hablando de Maduro, está medio podrido. Bueno, muchos años en el ámbito internacional, tuvo 20 años en la Organización Panamericana de la Salud, así fue que llegó aquí la primera vez. Y aquí viviendo en el país debe tener ya sus 2 décadas, nacionalizado dominicano, casado con dominicana. Y director ahora, bueno, de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, ISARRIL. El año comenzó, Pedro Luis, y tenemos por delante una agenda muy cargada para ver qué vamos a hacer con la seguridad Pero empezó muy bien el social año. y específicamente en el ámbito. Tenemos una demanda, un desafío enorme que es la atención primaria, el establecimiento definitivo de ese aspecto de la ley, que la ley todavía no acabamos de cumplirla. Sí, y la incorporación ahora, después de la sentencia de un tribunal. Sí, esa es la segunda etapa. Vamos por la primera, que es la fundamental del desafío de este año. Bueno, buenos días a los amables y a las amables televidentes y a ustedes, ¿no? Siempre hay que agradecer la oportunidad. Mira, yo creo que siempre hay que decirlo, lo digo siempre para empezar, que los sistemas de seguridad social, aunque suena a verdad de perogrullo, los sistemas de seguridad social existen para proteger a la ciudadanía. Esa es la razón de ser. En el caso de salud, para proteger el derecho a la salud de las personas. En el caso nuestro, fue un sistema que el país seleccionó que tiene una presencia muy fuerte dentro del sistema de los agentes del mercado. Entonces, un sistema de protección de la salud con participación muy importante del mercado. Entonces, a veces se olvida o se diluye la idea de que la razón de ser del sistema de seguridad social y del seguro familiar de salud en particular es proteger a la gente, es proteger a los afiliados. El sistema ha evolucionado. Yo puedo decir, y lo digo con frecuencia, que hemos tenido avances muy importantes, sobre todo en fortalecer la accesibilidad de sectores de la población que no lo podían tener a servicios, tanto públicos como privados, de un nivel mucho mayor de lo que eran hace 20 años, 25 años. Pero ahora nuestro desafío es que esos avances se traduzcan, por un lado, en mayor satisfacción de la ciudadanía, de los afiliados, y por el otro lado, en una mayor protección de sus problemas de salud. Ya no se justifica que sigamos diagnosticando personas hipertensas o diabéticas cuando tienen una insuficiencia renal y están amarrados a una máquina 3 días a la semana por el resto de su vida, a menos que se pueda hacer un trasplante. No se justifica que un diabético o un hipertenso lo estemos diagnosticando cuando hace un infarto o cuando hace un accidente cerebrovascular. Ha llegado el momento de que nuestro seguro familiar de salud ponga más énfasis en la prevención y en la promoción de la vida saludable, y eso tiene que ver con que se desarrolle la atención primaria, con que nuestro catálogo de prestaciones garantice a los afiliados las coberturas que corresponden a la atención primaria, tanto de primer nivel como las intervenciones de prevención primaria, secundaria y terciaria, respetando, por supuesto, los derechos tanto de los afiliados como de los prestadores, como de los aseguradores. Y eso es posible. Sí, ¿y qué falta para que entren finalmente en funcionamiento? Porque el presidente anda por ahí inaugurando centros de atención primaria, pero lo que necesitamos es que empiecen a operar. Sí, bueno, y también nos faltan a nivel privado, o sea, que se desarrollen a nivel privado. Y a nivel público todavía faltan muchos. Pero no deberíamos confundir atención primaria solo con primer nivel de atención, con servicios de primer nivel. La esencia de la atención primaria es la actitud proactiva y la prevención, la promoción de la vida saludable. Y eso se hace en todos los niveles de un sistema de salud. Cuando alguien súper especialista, por ejemplo, un neurocirujano,
se encuentra con una persona que es hipertensa y le da recomendaciones de que debe cambiar su dieta, de que debe caminar, de que debe controlar, él está haciendo prevención de los daños irreversibles, de los daños irreparables, eso es prevención terciaria. Entonces la idea, la esencia de la atención primaria es la idea de proactividad, de búsqueda activa, de no ser pasivo, esperar lo que llega. Por supuesto, el primer nivel de atención es indispensable para que se desarrolle esa y además estrategia, para que sea menos costoso. Ahí viene el Porque punto. es como decir, vamos a ponerlo en términos beisboleros, que aquí estamos todavía terminando, ahora vamos para la Serie del Caribe. Vamos para Panamá. Panamá. Si tú coges jugadores de grandes ligas y los pones a jugar en clase A, tú estás derrochando los recursos, ¿verdad? Recursos humanos y dinero que le tienes que pagar para que jueguen en un nivel inicial. Entonces, por eso hay varios niveles. Es decir, en la medida en que eso es economía de Son niveles por costos. complejidad. Hay un efecto indudable y es uno de los desafíos que tenemos de reducir el gasto familiar. Mire, parece mentira, pero desde que se inició el régimen contributivo de la Seguridad Social, del Seguro Familiar de Salud, cuando se inició el per cápita, que se dispersaba y se pagaba a los prestadores de servicio, era 400 y pico pesos. Ahora andamos por más de 1.000, casi 3 veces. Sin embargo, el gasto familiar era 42% del total del gasto de salud del país en aquella época, en el 2007, cuando empezó el régimen contributivo. ¿Saben cuánto fue el año pasado? ¿Cuánto? 42%. O sea que no ha bajado. Ay, No ha bajado. ¿Por qué no baja el gasto familiar de O salud? porque cada vez cobran más, ¿cómo se llama? los copagos. ¿Y Más por qué caros no- los copagos. ¿Y por qué no tenemos atención primaria? Por lo que tú acabas de decir de los peloteros de AA y Sí. de Grandes Ligas. Uno de Grandes Ligas no puede jugar ni en AAA, ni en AA, ni en clase A. Eso no quiere decir que no tengan que revisarse las tarifas. Nosotros somos partidarios de que se revisen las tarifas porque hay que pagar lo justo a quienes hacen su trabajo, no solo a los médicos. Bueno, el copago ha crecido, ha sido modificado como 8, 9, 10 veces. Ya yo Entonces, perdí la cuenta. al no hacerlo, pero las tarifas de los médicos claro, están ahí al no congeladas. desarrollarse la atención primaria y no revisarse las tarifas, hemos empujado a los médicos a hacer actividades que son ilícitas porque esos copagos son ilegales. ¿Y por qué no lo entiende el colegio médico? Porque parece que definitivamente no impulsan la atención primaria. Mira, ¿Pueden tanto los especialistas te voy a el decir algo. universo de los médicos no son especialistas? Sí, te voy a decir algo que tal vez te va a sorprender. O sea, yo respeto y admiro mucho al gremio médico y a su organización. No, y nosotros al también Colegio Médico. reconocemos el papel de los gremios. No siempre coincidimos, pero creo que han jugado históricamente, es parte de los elementos del capital político del país, que generalmente ha estado a favor de las mejores causas. Creo que están equivocados en este momento. Hay circunstancias que pueden explicar ese error. Pero lo importante es que entendamos que todos nos beneficiamos, porque también se benefician los profesionales de salud con el desarrollo de la atención primaria. Claro. Son por lo menos de 5 a 6 mil nuevos puestos de trabajo que se generarían para profesionales de la salud, médicos, además un número igual o mayor para enfermeras, un número igual o mayor Pero está para trabado, eso promotores está de trabado. salud. Son fuentes de trabajo. Pero ¿hay alguna perspectiva de que sí lo logremos este año? Con eso se ha considerado que es una cosa fundamental para mejorar la situación. Mira, La eficiencia del Tú sistema. me conoces hace mucho tiempo. ¿Eh? Tú me conoces hace mucho tiempo. Sí, sí. Cuando era representante de la OPS empezaste a venir a 1+1. ¿Debe Ajá. hacer cuánto? ¿Como 25 años? Ya tú debes saber, ¿Eh? que como decía mi familia, yo soy optimista, congénito, o sea, de nacimiento, e inoperable. Yo soy siempre optimista. No Yo cae en creo manos que de sí. ningún Entonces, cirujano. Creo que lo en el podemos 2019. conseguir y que el país se lo merece. Y que podemos encontrar formas de hacerlo que aumenten la comprensión de los distintos actores sobre la necesidad
de adelantar este tipo de reformas en el seguro, en el catálogo del Seguro Familiar de Salud, para beneficio de todos, de los afiliados, de los prestadores de servicios. A lo mejor se llega a un balance, que se le aumente a los médicos lo que debe pagarle las ARS a los médicos. Exactamente. Ahí hay un problema. Entonces, y que entre la pensión primaria. Sí, hay un problema que planteó ahora, recientemente, con el tema de los peloteros. O sea, es correcto que de acuerdo a los procedimientos y el nivel de complejidad de esos procedimientos y el nivel de capacitación necesario para realizarlos, las tarifas no pueden ser iguales. Eso es así. Y una de las dificultades que tenemos es que hay tarifas iguales. Por ejemplo, las consultas son iguales para cualquier nivel de complejidad. Eso hay que revisarlo. Sí, pero viendo lo insostenible que es eso para un médico, por una consulta le pagan 200 pesos, o sea, una cosa increíble. ¿Cuánto es por consulta ahora mismo? Son 300, pero ellos dicen que como le cuentan los impuestos y todo esto, le quedan 200 y tantos por consulta. Mira, pero no es que las ARS quieren ganar demasiado, y hay que ponerle un coto, hay que ponerle freno. A veces por supuesto que ganan, pues son un negocio. Es un negocio, pero la ganancia deben tener límites. Yo he insistido en que el Seguro Familiar de Salud ha sido gallina de los huevos de oro para mucha gente. ¿Tú sabes cuánto se paga por servicios prestados a los afiliados cada año? Más de 40.000 millones de pesos. Oye, eso es mucho dinero. Y por eso supuesto, se paga a clínicas, a médicos, prestadores de servicios de salud, farmacia, laboratorio, rayos X, a profesionales, laboratorios, farmacias. Sí. Servicio a los afiliados, ¿no? Entonces, sí, claro que son, porque son negocios. Y no hay nada de malo en que una clínica privada sea un negocio. Este es un país capitalista con una economía de mercado. Y no tiene por qué demonizarse o sentirse avergonzado alguien en decir, sí, yo hago negocio con mi profesión. Y saco beneficio. Yo hago negocio y saco beneficio. Ahora, mucha gente hace negocio. Y eso no es necesariamente negativo. Lo negativo es si eso afecta los derechos de los afiliados y crea situaciones que impidan a los afiliados tener acceso. Y si a los afiliados les cuesta muchísimo el servicio. Entonces, y fíjate, para reducir, uno dice, bueno, si el afiliado paga 1.000 pesos o 2.000 pesos de copago y lo que le paga la Seguridad Social son 300, entonces uno empieza a decir, bueno, ¿para qué? ¿Y para qué entonces? Para que de esos 300, para de lo que uno contribuye hayan negocios. Ahí es que empieza a cuestionarse la validez del negocio, entonces. Fíjate lo mismo, volviendo al ejemplo tuyo de los peloteros clase A y Grandes Ligas. Si una persona, un profesional, tiene que hacer un procedimiento que es complejo, que requiere un nivel de especialización alto, es justo que tenga una tarifa mayor. Pero si ese profesional lo que está atendiendo es algo de muy baja complejidad, es algo que no requiere la utilización de tecnología importante, etcétera, no puede ser la misma tarifa. O sea, ese es el tema de la necesidad de desarrollar la atención primaria y de tener tarifas diferenciales de acuerdo a la complejidad. Sí. Bueno, ahora entrando al tema de la decisión del tribunal que favorece, que favorece que se cumpla la ley, porque no es un invento descabellado, es que está establecido en la ley, que los empleados públicos y de entidades autónomas pasen a SENASA, al Servicio Nacional de Salud. Del Estado. Ajá, exacto. ¿En qué está eso? Bueno, el artículo porque 30. Somos el reino de las leyes que no se cumplen, de las sentencias que tampoco se cumplen. Bueno, poco a poco vamos tratando de que las cosas se cumplan. Mira, la ley 8701 tiene su artículo 31, efectivamente establece lo que tú dijiste. Todo empleado del Estado debe ir a SENASA o a una ARS de autogestión. O sea, lo que no puede estar, según ese artículo, es en una ARS privada lucrativa.
o sea, privada con fines de lucro. Porque, por ejemplo, el Banco Central tiene una ARS, el Banco de Reserva tiene una, que es solo para sus trabajadores, el Colegio Médico tiene una ARS. Y creo que la UAS. El SEGMA tiene una, no, la UAS no la tiene porque hace tiempo que dejó de ser. Dejó de funcionar lo que tenía. Dejó de operar, sí, es verdad. Pero está SEGMA. ¿Y la justicia? SEGMA tampoco tiene una. ¿El Congreso? Están aparte, no tienen una ARS, ellos compran seguros privados. ¿El Congreso? Compran bueno, pero no están en el sistema. ¿Sí? No están en el sistema. Deberían estar. Ah, pero claro que deberían estar, ellos hicieron la ley. Yo soy de lo que cree que el sistema tiene que ser para todo el mundo. Claro. Y dijo que era universal, dice la ley. Bueno, ese artículo de la ley, el artículo 31, ha sido motivo de mucha polémica. Ustedes recuerden que el régimen contributivo se inició en el 2007. ¿no? Sí. Porque el subsidiado empezó en el final del 2002 y realmente se desarrolló a partir del 2003. Pero el contributivo empezó en el 2007 y ustedes recordarán que había mucha resistencia para que empezara el régimen contributivo. Finalmente, con un acuerdo de todos los sectores, que fue el 19 de diciembre del 2006. Yo estaba, mi firma está ahí en ese acuerdo porque yo representaba en ese momento al Foro Ciudadano, o sea, como representante de la sociedad civil. Estábamos allá en el Foro Ciudadano. Tú estabas ahí también. En ese acuerdo, el artículo 9 de ese acuerdo, un acuerdo como hoy, dice exactamente que todos estamos de acuerdo en que debe cumplirse el artículo 31 de la ley, y lo copia textualmente. En enero del 2007, el Consejo Nacional de la Seguridad Social acogió esos acuerdos y los hizo oficiales para el sistema, incluyendo el artículo 9. Alguien pidió al Consejo que revisara eso. Y en febrero, el Consejo Nacional emitió una nueva resolución específica sobre el artículo 9 de ese acuerdo. Ratificando. Diciendo, sí, tiene que cumplirse el artículo 31, etcétera, etcétera. A raíz de eso, el Consejo pidió, aquella época, estamos hablando del 2007, pidió a la Superintendencia de Salud que velara, o sea, que estableciera los procedimientos para que eso se pudiera cumplir. Y la Superintendencia de Salud emitió una resolución, creo que fue la 112-2007, algo así. El hecho es que esa resolución fue llevada ante el Tribunal Superior Administrativo en esa oportunidad por ASODEMO, la Asociación de Empleados Universitarios de la UAS. Y el Tribunal Superior Administrativo le dio amparo. Por lo tanto, quitó la vigencia de esa resolución, no de la ley, sino de las resoluciones de la CISALRIL. La congeló. La congeló. Eso llevó a la Suprema en casación. Y es lo que se acaba y la Suprema, que en aquel momento era el Tribunal Constitucional, sí. La Suprema decretó, sentenció que sí es constitucional. O sea, se acabó la discusión de los argumentos en torno a si es inconstitucional, a si viola derechos. Eso lo resolvió la Suprema en su momento con una sentencia cuando era Tribunal Constitucional. Hubo posteriormente otra incursión, digamos, una solicitud directa de amparo, ahora ante el Tribunal Constitucional por unos ayuntamientos, el de Boca Chica y otros más, fueron al Tribunal Constitucional, que ya existía, pidiendo un amparo contra las resoluciones de la CISALRIL por ese artículo. El Tribunal Constitucional en esa oportunidad volvió a emitir, no, ese artículo es constitucional, no es inconstitucional, no viola ningún derecho, por lo tanto debe cumplirse. Se vuelve a la Superintendencia de Salud y emite otra resolución para que se aplique, y esa resolución esta vez fue sometida a amparo, pidió un amparo, ahí sí, ahora varias ARS ante el Tribunal Superior Administrativo.
le otorgan el amparo nuevamente y eso fue recurrido ante el Tribunal Constitucional. Los abogados le llaman revisión constitucional a eso. Y es lo que el tribunal ahora acaba de decidir, derogando ese amparo. Yo no sé, yo no conozco, yo no soy abogado, aunque tenemos abogados. Pero asume que ya terminó el calvario. Me da la impresión de que ya no hay recurso por el pendiente que pueda. Entonces, nos en la vía pasamos judicial. Desde el 2007 al 2018, 11 años. 11 años. Pero parecería haberse cerrado sí, el camino pero lo judicial. Importante es que no es solamente que hubo esa resolución de diciembre del 2006, fue. El acuerdo del acuerdo de implementación. Es que en la ley, la ley fue fruto, artículo 31. La ley del 01 fue fruto de una serie de transacciones. Así como es tripartito y se le dio poder de veto a los tres sectores, también cada sector hizo concesiones al otro. Tú me concedes aquí, mira, te vamos a dejar esto así, esto allá y esto para acá. Así es. Y después, por cierto, cada sector salió a ver cómo burlaba o cómo impugnaba lo que había concedido. Porque los empresarios aceptaron desde el primer momento que fuera así, que fueran a una prestadora oficial los empleados del Estado. Sí. Si no lo hubieran aceptado, la ley no se hubiera creado. Claro. Pero le convenía, pero también para hacer unos negocios, le convenía que la ley se implementara. Y después entonces salieron a objetar lo que ellos habían aceptado. Entonces, ¿cuál es la carta de ruta para el 2019 entonces, en ese sentido? Hacer acuerdos no necesariamente es malo. Sí, no, no pero necesariamente hay que porque fortalece la gobernabilidad y la aplicabilidad de la Pero hay que cumplirlo. Pero los acuerdos hay que cumplirlos. Y los acuerdos tienen que ser respetando los derechos de la ciudadanía. Y eso no es lo que ha pasado con el sector profesional, porque los médicos aceptaron también el sistema de atención primaria. Claro. Y después entonces no lo quieren. Bueno. Ahora los únicos que no protestan nada son los sindicatos, son los únicos que no protestan nada. Fíjate sobre eso, a mí no me gusta decir los ingenieros, los abogados, los médicos, porque todos sabemos que hay distintas formas de ver, es preferible decir la dirección o... Bueno, eso quiero decir. Bueno, pero lo que te estaba diciendo es... Pero va a aplicarse, usted... Mira, nosotros somos un órgano del Estado, nosotros respetamos y tenemos que respetar y estamos obligados a respetar la Constitución y las leyes del país. No corresponde a los órganos del Ejecutivo interpretar las leyes, eso corresponde a los tribunales. Y si alguien no está de acuerdo y hubiera algún recurso posible por la vía judicial, estará ejerciendo su derecho. Ahora, si lo que se quiere modificar la ley, tiene que ir al Congreso. Si no se modifica la ley y si no hay un dictamen judicial contrario a lo que la Suprema y el Tribunal Constitucional hayan dicho, y que sea válido, por supuesto, que derogue esas decisiones, tiene que cumplirse. Entonces, porque eso está en la ley. Si a alguien se le ocurre llevar un recurso, ya vamos a pasarnos 11 años más esperando. Entonces nunca se va a aplicar. Yo te repito que no soy abogado. Ya, pero, está claro. Pero mi impresión es que ya no hay más recurso judicial posible. Bueno, una pregunta final. ¿Qué otra prioridad hay en este año para vamos a ver? Sí, mira, este año para ver si mejoramos un poco la expectativa. La gente siente como que se le está diluyendo el sistema. Mira, y eso ni hablar de pensiones, nada más vamos quedando en el ámbito de la CISARRIL. De pensiones yo prefiero no hablar. Claro, y yo también ahora. No, mira, tú tienes razón. Tenemos que rescatar el valor del plan básico de salud. Se ha devaluado el plan básico de salud y eso se ha ido convirtiendo en una especie de presión sobre la ciudadanía para que tengan que contratar planes complementarios y planes voluntarios, con lo cual se aumenta el gasto familiar, además de lo que decíamos de los copagos. Del copago también. Sí, se aumenta el gasto familiar. Entonces tenemos que rescatar el valor del plan básico. Para eso necesitamos revisar y modificar el catálogo, de manera que incluya cobertura y prestaciones que favorezcan más a los afiliados. Eso tiene que ver, una de las modificaciones del catálogo es la cobertura de atención primaria. Otra, que esa ya la trabajamos y presentamos la propuesta, hay que ver qué va a decidir el Consejo.
Otra que estamos trabajando es el tema del alto costo. O sea, ya los procedimientos y medicamentos de alto costo ya no son para toda la ciudadanía, afortunadamente es una parte menor de la población, pero quien lo tiene, la necesidad de un procedimiento o un medicamento de alto costo, para él eso es la vida o la muerte. Claro. Y son muy costosos esos procedimientos de muy alto costo y esos medicamentos. Entonces estamos trabajando, bueno, actualmente se cubre $1 millón, $1 millón por evento, y en el caso de algunos que fueron últimamente introducidos para el cáncer es $1 millón por cada medicamento. Pero no es suficiente, y el tema no es solo de dinero, el tema es de un sistema nuevo que hay que desarrollar que le garantice a estas personas que necesitan esa cobertura que la va a tener completa, porque lo peor que le puede pasar a una persona, por ejemplo, que tiene una quimioterapia por cáncer, es que se quede a la mitad, porque se le acabó la cobertura. Claro. Obviamente va a salir a empeñar lo que tenga para completar su tratamiento. Y eso es lo más frecuente. Porque otra cosa que estamos trabajando son los medicamentos de uso recurrente, o sea, lo que las personas tienen que tomar permanentemente, hipertensos, diabéticos, etcétera, que son enfermos crónicos que tienen que tomar permanentemente, recurrentemente. Y lo común es que, por ejemplo, colesterol, hipertensión, en los seguros lo que hacen es que lo aprueban 3 meses, 4 meses, sí, pero es de uso permanente. Permanente. Entonces estamos trabajando también una propuesta para que esos productos que sean medicamentos, básicamente, aunque hay procedimientos, pero básicamente son medicamentos de uso recurrente y permanente, también tengamos una nueva forma de cubrirlo que garantice que la persona va a tener acceso a esos medicamentos. Como tú ves, el año lo pensamos dedicar mucho a modificar el catálogo de manera de mejorar las coberturas que los afiliados tienen. Siempre habrá que seguir actuando como árbitro, como dice la ley, como conciliador y como árbitro. Afortunadamente, yo tengo una personalidad, yo creo, que no es pugnaz, que no es conflictiva. Ay. Y tratamos siempre, ayudamos a encontrar soluciones por bueno, la vía del vamos acuerdo. A esperar que se siga avanzando en derechos para los afiliados cierto, a la seguridad social. Una cosa, 10 segundos, buscar acuerdos no es malo. Y América Latina tiene en estos momentos muchos ejemplos de a dónde se llega cuando no se comprende la necesidad de aceptar la diferencia y la diversidad y de llegar a acuerdos para poder gobernar. Sí, bueno, pues muchas gracias, Pedro Luis Castellano, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales. A continuación, que es